Ya estamos en comunicación, tal como lo habíamos anunciado, con el analista senior del Instituto Peruano de Estudios Económicos, IPE, don Teodoro Crisólogo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, los saludamos desde Análisis y Comentario en TV Mundo y Mundo Noticias. Don Teodoro, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Nosotros decimos a Yimpunche y Cachun, que tenga usted una muy buena jornada en lo laboral, lo profesional. Coméntenos, poco se conoce en Cusco. Recuerdo que en la época de Jean Paul Benavente, el anterior gobernador del Cusco, se hablaron de las agencias regionales de desarrollo ARD, inclusive en ánimo de poder incorporar estas agencias, se modificó el reglamento de organización y funciones, pero hoy no estamos teniendo noticias respecto al apoyo que debe dar el gobierno regional para impulsar estas agencias regionales de desarrollo, que es una propuesta del PCM, pero que cuenta con cooperación internacional. Cuéntenos de qué se trata, qué se busca con estas agencias regionales de desarrollo, don Teodoro. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, las agencias regionales de desarrollo surgen en el 2017 como una iniciativa a raíz de la recomendación que hace el organismo para la cooperación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? Este grupo de países que implementan buenas políticas, ¿no? Caracterizados, digamos, por exhibir mayores niveles de desarrollo económico, social, institucional, y que les permite, digamos, a ellos ejecutar buenas políticas públicas sobre la base, digamos, de una serie de criterios que priorizan justamente al bienestar del ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de esas recomendaciones que hace la OCDE, en el marco justamente de todos los desafíos que enfrenta la descentralización, es que la PCM, como bien mencionaste, a través de, digamos, la Secretaría de Descentralización y con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española, vienen implementando las agencias regionales de desarrollo como unos espacios, ¿no? Hay que entender, digamos, a las agencias regionales de desarrollo como espacios para promover un crecimiento económico inclusivo, sostenible y sustentable, y que justamente ayude a coordinar o a resolver las fallas de coordinación que existen entre los actores clave para la competitividad de cada región, ¿no? Y aquí estoy hablando específicamente sobre los 3 niveles de gobierno, tanto, digamos, los ministerios, ¿no?, que representan en buena parte, digamos, los sectores del gobierno nacional, el gobierno regional, digamos, que es uno de los actores que ha asumido el liderazgo de las agencias regionales de desarrollo, no solamente en Cusco, sino también en el resto de las regiones, y también, digamos, los gobiernos locales, ¿no?, básicamente los municipios provinciales y distritales. Estos 3 niveles de gobierno deben articularse, digamos, también con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para justamente incorporar soluciones innovadoras para que aseguren una mejora en el desarrollo territorial de cada una de las regiones, ¿no? El enfoque que tienen las agencias regionales de desarrollo es que implementen acciones concretas para incluir enfoques de, por ejemplo, innovación y mayor valor agregado sobre las cadenas productivas sobre las cuales las regiones tienen mayor potencial, ¿no? En el caso clarísimo de Cusco, se logró, digamos, priorizar una serie de cadenas vinculadas, por ejemplo, con los granos andinos, con la fibra de camélidos, ¿no?, con productos agropecuarios como, por ejemplo, la palta, ¿no?, y también de servicios con alto potencial de generación de empleo, como por ejemplo el turismo, ¿no? Entonces, en general, las agencias regionales de desarrollo buscan resolver todos estos problemas que limitan el potencial de la descentralización como un mecanismo para generar bienestar dentro de los territorios, ¿no? Claro. Y lo hace justamente tratando de resolver estas fallas de coordinación que recurrentemente existen entre los actores de lo que denominamos la cuádruple hélice, ¿no? Digamos, conjunto de actores que de alguna manera deberían comenzar, digamos, a tener una mayor complementariedad en cada una de sus intervenciones para resolver las principales brechas de competitividad y productividad que exhiben cada una de las regiones. Y ahora, si es una recomendación de OCDE,
el Organismo para la Cooperación de Desarrollo Económico, fabuloso. El Perú está postulando a ser parte de la OCDE, pero tiene que cumplir, por ejemplo, con estas agencias regionales de desarrollo, o en el tema de integridad, implementar oficinas de integridad para prevenir la corrupción. Pero al parecer, desde el gobierno peruano no se le está dando el impulso que debiera darse, o corríjame usted. Hay el apoyo, hay la disposición de las autoridades peruanas para avanzar rápido e ingresar a OCDE. Hay un largo camino en realidad todavía por recorrer en cuanto, digamos, a la implementación de estas recomendaciones de política que se vienen haciendo desde el 2016, ¿no? Digamos, no es un camino fácil. Es un camino, digamos, que requiere, por ejemplo, la construcción de capacidades a nivel territorial también para poder asegurar la continuidad de las políticas públicas que nos ayuden a internalizar un poco más este tipo de recomendaciones que tiene la ONU, ¿no? Y es por eso que en el marco de, digamos, de las ARD, uno de los ejes clave que ha tenido, digamos, este proyecto, que ha tenido, digamos, esta iniciativa de política, ha sido justamente el tema de las capacitaciones a los principales actores que están más involucrados dentro del tema de la competitividad y productividad a nivel territorial, ¿no? Se han capacitado a más de 4.000, si no me equivoco, personas a lo largo de estos últimos años para poder generar una serie de proyectos innovadores que permitan aprovechar el potencial productivo de las regiones. Eso es a nivel nacional, pero en el caso de Cusco tengo yo una nota vuestra y dice 330 actores, y eso es bueno porque a veces se cree que la política pública pues la hace, la dispone, la da la autoridad, pero si no están sociedad civil y a quienes va a dar respuesta, solución, la política pública no funciona, ¿no? Efectivamente, no cumple el rol para el cual vienen siendo creadas, no cumplen el rol para el cual, digamos, han sido inicialmente propuestas este tipo de políticas, ¿no? Y es por eso, digamos, de que la capacitación a los actores de la cuádruple hélice y esta capacitación orientada a mejorar sus capacidades para formular proyectos y planes de negocio innovadores con alto potencial ha sido, digamos, un eje fundamental de esta iniciativa de política que se comenzó, digamos, a implementar en el 2017, ¿no? Por ejemplo, un resultado clave, digamos, alrededor de todo esto es que a nivel nacional se han logrado apalancar recursos, digamos, por más de 14 millones de soles, que si bien parece poco, digamos, es el punto de partida, ¿no? Digamos, es el punto de partida sobre el cual, digamos, comienzan a generarse incentivos para que más actores se comiencen a involucrar dentro de este tipo de iniciativas, ¿no? Justamente este tipo, digamos, de palancas son las que te ayudan un poco a poner en valor o visibilizar el potencial que tienen las ARD para solucionar estos problemas que hemos comentado al inicio de la entrevista. A ver, desmenucemos, don Teodoro, que eso lo desmenucemos. En lo que respecta a fibra de camélidos, ¿cómo se capacita a los productores que en su mayoría pues son hermanos campesinos que antes, por ejemplo, yo le comento muy brevemente, el hermano campesino, muy bien, ¿no? En el Chaco obtenía la fibra de la vicuña, pero se la vendía a otro. O lo mismo ocurría con la alpaca, se la vendía a la Michel en Arequipa. Se les enseña a los hermanos productores de fibra, de camélidos, a cómo conocer mercado, cómo comercializar, porque allí pues se tendría un buen avance en la competitividad. Efectivamente. Aquí lo clave es darle, digamos, un mayor grado de enfoque empresarial a las actividades que recurrentemente ya se han venido haciendo de forma tradicional. No, es decir, digamos, como tú mencionas, se, digamos, obtenían las fibras y después, digamos, no había una ruta clara sobre qué hacer probablemente para ganar la mayor capacidad o, digamos, aprovechar y tener la mayor rentabilidad posible con todo digamos, con todos estos insumos o con toda esta materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que se hace a través de la CRD? Se elaboran planes de negocio que tengan bien claro un norte hacia el cual dirigir las cadenas de valor, ¿no? Un norte sobre el cual, digamos, se tenga muy, pero muy claro cuál va a ser el mercado que se quiera atender, cuáles son los recursos que tengo que hacer para poder, por ejemplo, incorporar esos estándares de calidad que me vayan a permitir también acceder a mejores mercados donde me paguen más por mis productos. Porque claramente, digamos, una actividad que se ha venido desarrollando de manera tradicional, que
digamos, ha sido transmitido de generación en generación, algunas veces no cumplen, digamos, con esos requisitos que se demandan dentro de los mercados locales y dentro de los mercados internacionales. Y son esos aspectos que a veces limitan un poco el potencial de generación de bienestar que tienen ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Se trata de enrumbar un poco a esos pequeños productores, se les trata de brindar capacitaciones para poder orientarlos en los ejes claves que ellos requieren para que esas actividades le generen mucho más valor agregado a ellos, ¿no? Granos, en lo que respecta a granos andinos, ¿cuáles son? Estamos hablando de la quinoa, la kiwicha, quizá el tarwi, que son productos pues altamente proteicos, ¿o qué otros granos andinos se ha identificado? No, sí, por supuesto, estamos hablando de quinoa, kiwicha y tarwi, y aquí lo clave, Enrique, es de que el tema de la CRD está tratando de incorporar no solo el hecho de que se sigan produciendo y de sostener, digamos, la producción de estos granos andinos, sino también de generar valor agregado sobre la producción de estas cadenas productivas, ¿no? Perfecto. Es un tema, digamos, ¿perdón? Perfecto, claro. Por ejemplo, enseñarles a no vender pues el grano del tarwi, por ejemplo. Mucha gente quiere comer tarwi, quienes vamos a Lima y no encontramos el tarwi, hacer harina de tarwi, que sería una forma también de introducir un grano andino de alto valor proteico. Exactamente, la harina de tarwi, comenzar a pensar también, por ejemplo, en productos como, digamos, cápsulas de tarwi, también cápsulas con las harinas de tarwi, ¿no? O sea, cosas por el estilo que vayan o trasciendan un poco, digamos, el uso tradicional que se le ha venido dando a los granos andinos, que tienen un altísimo potencial para seguir, digamos, cambiando la vida de muchos productores rurales que están viendo en la CRD, digamos, esta oportunidad también para darle el siguiente paso dentro, digamos, de lo que ellos esperan dentro de sus cadenas productivas, ¿no? Y aquí ha sido clave, como mencionaba en un inicio, el hecho de la capacitación, porque la capacitación no solamente permite, digamos, generar, digamos, competencias, habilidades o desarrollar capital humano, sino que también esas capacitaciones tienen un enfoque concreto y dirigido a obtener fuentes de financiamiento desde la cooperación internacional, agencias internacionales, fondos públicos también que cuenta el Estado peruano para poder desarrollar proyectos de innovación a nivel territorial, ¿no? Y todos estos, digamos, mecanismos de incidencia los ha venido haciendo justamente la CRD, ¿no? Entonces, ese es el potencial que tienen, ¿no? El potencial, digamos, de seguir impulsando la competitividad con un enfoque de especialización inteligente, adopción de innovación, generación de valor agregado dentro de las cadenas productivas que tienen cada una de las regiones, ¿no? Y que, como bien mencionas, puede darse, digamos, en el caso de Cusco, por ejemplo, en el tema de los granos andinos, que es, digamos, una de las cadenas de valor probablemente con uno de los mayores potenciales con el que cuenta la región, ¿no? Bien, Teodoro Crisólogo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de la pausa, permítame hacerle todavía una última pregunta. Cuando hablamos de fibra de camélidos y granos andinos, estamos hablando de hermanos campesinos, quechuahablantes. Se utiliza el enfoque intercultural para llegar a ellos en su idioma, porque es fundamental. Si me van a capacitar a un hispanohablante en inglés, creo que no va a dar los resultados que quisiéramos. Se cuenta con traductores y finalmente, ¿cómo accedo yo a ser capacitado a través de esas agencias regionales de desarrollo ARD? Sí, a ver, algo que tiene que quedar, digamos, bastante claro es de que las CRD no tratan de hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva sobre las regiones. Las CRD operan sobre la base de los procesos institucionales y la implementación de políticas públicas que ya se han venido desarrollando dentro de la región. Es decir, si es que, por ejemplo, ya han existido otras iniciativas que vienen, digamos, promoviendo la competitividad de los hermanos campesinos dentro de las zonas rurales de Cusco, las CRD operan sobre la base de lo que ya se ha venido trabajando, complementan y fortalecen esos procesos, ¿no? Es decir, cualquier otro proceso, digamos, no es que venga la CRD con capacitadores internacionales y, digamos, ellos ofrecen estos servicios o esta ayuda o esta asistencia técnica de una manera que no se ha venido haciendo antes. No, para nada. Lo que trata siempre es
de incorporar un enfoque territorial al momento de implementar sus capacitaciones y, como bien mencionas, también, digamos, incorporar las características y las fortalezas que ya se vienen desarrollando previamente en los procesos que ya se ejecutan dentro de la región. Es decir, no existe, digamos, una imposición, sino que más bien se incorpora y se adecúa a lo que ya se viene desarrollando para que ellos puedan fortalecerlo a través de todo el esfuerzo conjunto de los actores que forman parte de la CRD, ¿no? Y se promueve seguramente sinergias, alianzas. Vamos a irnos a una brevísima pausa porque hay que cumplir también en la televisión. Vamos a proseguir ahora con el tema palta y turismo, que nos interesa muchísimo hablar sobre ese tema, pero le dejo formulada una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta que tienen hoy por hoy de parte del gobierno regional? Los municipios provinciales y distritales están apoyando, porque esto es competencia de ellos. Lo que están haciendo ustedes es apoyar en este tema. Le dejo la pregunta, nos vamos a una pausa, nos mantenemos en línea, por favor. Pausa, retornamos. Gracias, don Hernán, por el pase. Estamos en análisis y comentario, en vivo y en directo, 9 de la mañana con 44 minutos. Estamos conversando con el analista senior del Instituto Peruano de Estudios Económicos, don Teodoro Crisólogo. El Perú es el país con la mayor desigualdad de productividad laboral subnacional en Latinoamérica, lo cual se asocia con las significativas brechas de competitividad en sus regiones. En 2023 Cusco ha mejorado una posición y se ha ubicado en el puesto 9 de 25 regiones, el índice de capacidad regional INCORE del Instituto Peruano de Economía IPE. Sin embargo, la mejora de la competitividad regional se ve limitada por los desafíos del proceso de descentralización que impiden una adecuada coordinación entre actores gubernamentales en beneficio de la población. Le manifestaba la pregunta: ¿cuál es la respuesta de los decisores, de los tomadores de decisión? El gobernador, los alcaldes, están dando respuesta a este tema porque tiene que haber un liderazgo desde allí, pues, ¿no? La política pública finalmente la van a tener que dar ellos, aunque la construyen juntamente con sociedad civil, ellos que tienen que dar la política pública. Sí, efectivamente, Enrique, aquí el principal tema es de que los actores que forman parte de la CRD, digamos, los actores, digamos, que no cambian con el ciclo político, sino más bien los actores, por ejemplo, de la sociedad civil, los actores del sector privado, los actores de la academia, que deberían ser claves para sostener este tipo de procesos, a pesar, digamos, de los cambios que puedan haber, digamos, de autoridades, a los cambios a los cuales uno está expuesto en la política pública, ¿no? Y es clave, digamos, que lo sostengan porque las CRD tienen un enorme potencial para poder cerrar las brechas de competitividad que mencionas tú, ¿no? O sea, es cierto que Cusco ocupa el puesto 9 entre 25 regiones a nivel nacional en el índice de competitividad regional, pero hay algunos indicadores en los cuales Cusco se mantiene bastante rezagado, ¿no? Por ejemplo, Cusco probablemente es una de las regiones en donde es más caro las tarifas de electricidad, ¿no? Es la segunda región con las tarifas más caras de electricidad a nivel regional. ¿Qué iniciativas se pueden desarrollar dentro de la CRD para, digamos, revertir estos temas? También, Cusco tiene más del 50% de sus niños con anemia al cierre, digamos, del 2022, ¿no? Y probablemente... Y tenemos los granos andinos que son proteicos, ¿no? Increíble. Desnutrición crónica cuando tienes, y es que lamentablemente pues no consumen los hermanos, entonces hay que cambiar el chip, ¿no? Y ahí te das cuenta del potencial que tienen, digamos, las RD para poder resolver los problemas más críticos de la región, porque el tema de la anemia, si es que no lo vemos como algo crítico, digamos, te das cuenta de que las prioridades no están, digamos, enfocadas en lo que debería realmente importar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde la CRD? La CRD, digamos, puede servir, digamos, como estos espacios clave para poder articular acciones desde el sector privado, desde la academia, desde el sector productivo y la sociedad civil, para que se desarrollen, digamos, acciones, ¿no? Por ejemplo, estamos apoyando, se está apoyando, ¿no?, a la cadena de los granos andinos. ¿Cómo es que hacemos de que estos granos andinos se formen o se puedan comercializar de una manera lo suficientemente más amigable o, digamos, a través de mecanismos innovadores para que se puedan, digamos, canalizar o comercializar con el fin de que se resuelvan problemas como, por ejemplo, el tema de la anemia o la desnutrición crónica, ¿no? Cusco también tiene problemas relacionados, por ejemplo, el tema del analfabetismo, ¿no? Ocupa el puesto 22
de 25 regiones a nivel nacional en temas de analfabetismo. ¿Qué acciones se podrían desarrollar a partir de la CRD para solucionar este problema? Es clarísimo que, digamos, hay toda una política que se podría comenzar a implementar con el apoyo, digamos, de estos actores que forman parte de la CRD y resolver este tipo de problemas, ¿no? Ese potencial, esa, digamos, enorme, digamos, capacidad que se puede llegar a generar en la CRD es, digamos, uno de los esfuerzos o es una de las bondades que deberían comenzar a sostenerse aún más, ¿no? Porque los resultados que muestren la CRD van a permitir visibilizar el potencial que tienen y también incorporar a muchos más actores dentro de las dinámicas que se desarrollan en estos espacios. Se me ocurre, por ejemplo, el programa Caliwarma, que es un programa social, debería tener estrictamente proveedores locales, y si un proveedor local fabrica galletas de quinoa, kiwicha y tarwi y le da un agregado de sangrecita, podríamos atacar muy bien la anemia y la desnutrición crónica, ¿no? Entonces hay un potencial fabuloso. Palta, hablemos de la palta, donde básicamente están capacitando. La palta hash de Limatambo es famosa ya, se está exportando, sabemos, pero sé que en Urubamba y en otros puntos también, Mollepata, se está propiciando el cultivo de la palta. ¿Ustedes tienen algo que ver en ese tema? En realidad, digamos, buena parte de las capacitaciones están, digamos, orientadas justamente hacia fortalecer las cadenas productivas que ya han venido ganando espacio, que ya han venido ganando de alguna manera posicionamiento dentro de los mercados locales y también dentro de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, buena parte, digamos, de esas capacitaciones, buena parte de esa esfuerzo por desarrollar mejores competencias y habilidades en el desarrollo y en el manejo de los cultivos se construye justamente sobre la base de estos procesos que ya han venido operando dentro del territorio, ¿no? Como bien mencionas, en las zonas de Urubamba y Mollepata. Entonces, buena parte, digamos, de esos esfuerzos comienzan ya a partir, digamos, de estos productores que de alguna manera comienzan a ver las bondades de las ARD y que les permiten justamente contar con mecanismos mucho más concretos para poder alcanzar y desarrollar nuevos mercados, ¿no? Aquí lo clave, Enrique, es de que el funcionamiento de las ARD, digamos, no es un funcionamiento que viene, digamos, de una manera espontánea, ¿no? Sino de que es una estrategia planificada, ¿no? Es una estrategia, digamos, que se canaliza justamente a través de un documento clave que tienen las RD, que son las estrategias de desarrollo e innovación regional, ¿no? En esos documentos es donde se establecen ya acciones concretas para cada una de las cadenas de valor y los proyectos que tienen que ejecutarse para fortalecer esas cadenas que ya se han sido priorizadas, ¿no? En el caso de la palta que mencionas justamente forma parte, digamos, de estas estrategias de desarrollo e innovación regional, ¿no? Entonces, digamos, construyen sobre la base de lo que ya se ha venido avanzando y sobre productores que tienen, digamos, alto potencial para poder consolidar sus operaciones, ¿no? Porque las RD, digamos, atacan no solamente desde el estadio, digamos, más temprano del desarrollo de estas cadenas de valor, sino que también ayuda a fortalecer y consolidar los procesos o los productores que ya de alguna manera han venido ganando competitividad en los últimos años a través de estos cultivos. Bien, Teodoro, finalmente, aunque mañana vamos a hablar con amplitud también con un colega tuyo del IPE respecto al turismo, pero quisiéramos abordar ese tema, ¿no? Se dice, ¿no? Turismo, tarea de todos, pero es ganancia de pocos. Quizás se quiere revertir para hacer realmente correcta la frase, ¿no? Turismo, tarea de todos, ganancia de todos. ¿Cómo están apoyando ustedes el tema del turismo? A ver, aquí lo clave de las agencias regionales de desarrollo es cómo se pone o cómo se aprovecha ese potencial, digamos, que tienen para consolidar los esfuerzos de todos los actores del territorio de tal manera que la programación multianual de inversiones públicas y privadas atiendan las demandas más críticas que enfrenta el turismo en la región del Cusco, ¿no? Y también en los corredores que son complementarios
digamos, a la ruta que ofrece, digamos, la zona sur del Perú, ¿no? Entonces, ahí lo clave, Enrique, es de que se utilice o se vea a la CRD como ese espacio propicio o ese espacio idóneo para que se desarrollen esfuerzos conjuntos que permitan incrementar la competitividad de la cadena de valor turística en toda la región. No solamente, digamos, desde la prestación del servicio turístico, sino también, digamos, desde cómo atraemos a muchos más turistas y que desarrollen, digamos, toda esta ruta que puede ofrecer el Cusco y las otras regiones aledañas, ¿no? Cómo potenciamos otros activos turísticos, cómo, digamos, se ponen en valor todo este recurso paisajístico, todos estos recursos naturales, este patrimonio histórico con el que cuenta la región, ¿no? Aquí lo crítico, digamos, es, por ejemplo, el tema de infraestructura, el tema de las capacitaciones y los perfiles ocupacionales dentro de la cadena de valor turística, cómo, digamos, se formalizan a estos prestadores de servicios, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas, todas estas problemáticas y todas estas oportunidades, claramente las CRD pueden jugar ahí un rol bastante clave para poder resolverlas, ¿no? Y también para poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, este tipo de espacios son los que de alguna manera ayudan o deberían ayudar para poder canalizar todos los esfuerzos que se vienen realizando dentro de la región en cuanto al turismo, ¿no? Esfuerzos que se vienen haciendo desde el MINCETUR, desde, digamos, agencias de cooperación internacional, pero también el esfuerzo que se puede hacer desde, por ejemplo, de la sociedad civil de Cusco, desde las universidades de Cusco, desde, digamos, los sectores productivos también, que de alguna manera son complementarios a la actividad turística, ¿no? Entonces, ahí se ve, digamos, el enorme potencial que tienen las agencias regionales de desarrollo para convertirse, ¿no? Involucrar a más actores clave del territorio en la formulación y ejecución de medidas de políticas que cierren estas brechas que limitan la competitividad de sectores de alto potencial como por ejemplo el turismo, ¿no? Claro, y va a ser importante que a futuro, ojalá que la comunidad campesina de Chiliguani, donde está la mágica montaña de los 7 colores, se incorpore a estas agencias regionales de desarrollo, porque les falta mucho que aprender respecto a la actividad turística, que es altamente sensible. Teodoro, muchísimas gracias. Quizá algunas palabras finales para que puedan tener mayor apoyo de los decisores, de los tomadores de decisión, el gobernador, alcaldes provinciales y distritales, para que se potencie más la labor de las agencias regionales de desarrollo, que esperemos a futuro sean agencias locales también de desarrollo, ¿no? Para un poco descentralizar un poco la labor de las ARD. Sí, por supuesto. En realidad acá lo clave, Enrique, es de que se puedan sostener estos esfuerzos, ¿no? Ha habido, digamos, un fuerte impulso durante los últimos años de esta iniciativa de política pública. Lo importante es de que las regiones, los territorios, se apropien de estas agencias regionales de desarrollo, no lo vean, digamos, como una iniciativa de la PCM o una iniciativa de la cooperación internacional, sino más bien se vea, digamos, como un esfuerzo del territorio para involucrar a sus actores dentro del desarrollo de acciones clave para cerrar las brechas de competitividad y productividad que todavía se tienen, ¿no? El caso de Cusco es clave, digamos, porque tiene bastantes recursos provenientes, digamos, de actividades como la minería y los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo es que, digamos, utilizamos, por ejemplo, la CRD para mejorar la eficiencia con la cual se utilizan esos recursos? ¿Cómo, digamos, aprovechamos la CRD como estos espacios claves o estos esquemas institucionales clave para que pueda seguir fortaleciendo la asociatividad y colaboración entre los actores del territorio en el cumplimiento de objetivos estratégicos regionales, ¿no? Este potencial es lo que debería, de alguna manera, atraer a las autoridades y al resto de actores del territorio para que puedan seguir sosteniendo este tipo de iniciativa de políticas que todavía, digamos, está en una primera etapa. Todavía falta seguir fortaleciendo estas iniciativas, todavía falta, digamos, incorporar a más actores del territorio, todavía falta que la CRD ejecuten proyectos de mayor envergadura. Ese potencial es el que se tiene, digamos, que internalizar dentro de los actores del territorio y poco a poco, gradualmente, llevarla, digamos, a ese punto en el cual, como tú mencionas, las agencias regionales de desarrollo ya sean vistas, ¿no?, por los gobiernos locales, por los gobiernos municipales, ¿no?, como el espacio donde puedan canalizar las demandas de la población y diseñar en conjunto con los otros actores del territorio soluciones innovadoras
fuera de la caja que le permitan justamente a Cusco escribir su siguiente capítulo en su historia de desarrollo económico y social, ¿no? Muchas gracias, Teodoro Crisólogo. Un fuerte abrazo. Vamos a seguir hablando sobre este tema de las agencias regionales de desarrollo y tendremos la oportunidad de volver a invitarte y agradecerte de antemano que pueda ser así para impulsar este tema que es valioso para el desarrollo, para la descentralización, para ser competitivo pues el Cusco, que tiene tantas riquezas pero que no sabemos explotar. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Con todo gusto volvería en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.